Primero que nada, soy la licenciada Carla Mariela Gundis y pues el día de hoy les voy a estar hablando de las ventajas de elaborar una propuesta de intervención y explicarles también una intervención familiar. Antes que nada, una propuesta de intervención familiar se entiende que es aquel conjunto de elementos que un profesional del área de la salud, en este caso un psicólogo clínico, elabora para así poder ayudar en la problemática que dicha familia está teniendo y presentando en este momento. En este caso, esta propuesta puede ser para todos los miembros, a veces se centra en uno. En mi caso, comencé con una propuesta individual para en algún punto hacer la propuesta familiar, recordando que los objetivos principales es poder desencadenar o quitar todos esos eslabones que están ocasionando el problema. Bueno, primeramente que nada, es importantísimo anexar la ficha de identificación que vienen todos los datos del paciente, ¿verdad? No se nos puede pasar, es la parte como más importante. Los motivos de consulta, en este caso se los voy a explicar y yo los divido en dos cuadrantes. Motivos de consulta, ¿verdad? Que evidentemente en este caso el paciente proyecta y los objetivos esperados por el paciente. Su motivo principal de consulta es que tiene una mala relación con sus padres y en este punto de su vida ya considera que es necesario pues mantener una armonía, saber solucionar todos esos conflictos que a lo mejor al paso del tiempo y de los años no se han dado el tiempo ni ellos ni él de solucionar. ¿Ok? Sus objetivos esperados es aprender más que nada a que no le importe lo que digan las personas, a ponerle límites a sus padres, a ser una persona más confiada y más segura, más a lo largo del tiempo ha mencionado en su motivo de consulta que primeramente él considera que lo que le ha generado toda esta problemática pues es la cuestión de su familia, ¿verdad? Entonces sí es como muy importante darnos cuenta que a veces en la infancia ocasionan algunos sucesos, mamá y papá, sin culpar absolutamente a nadie, ¿verdad? Nadie nos da un manual de cómo ser buenos padres. Pues un sinfín de patrones de conducta disfuncionales que a lo largo de la vida adulta vamos a proyectar. Entonces, más que nada, sus objetivos es sentirse más seguro, más pleno, gestionar sus emociones, etc. Vamos al siguiente paso, pues el familiarograma, no se nos puede olvidar, ya que aquí es donde nosotros empezamos a analizar la relación que tiene con cada miembro, si es buena, mala, nula, regular, normal, etcétera, qué es lo que está pasando, qué es lo que lo ha estado desencadenando, ¿verdad? Entonces, así, el historial familiar de la persona en la propuesta de evaluación tiene que estar y de intervención, ¿verdad? Porque pues para hacer un buen análisis tiene que llevar este apartado fundamental. En este caso, ¿qué quiero decir con esto? El historial personal es donde la persona nos comienza a hablar cómo fue su infancia, su vida académica, cómo es actualmente su vida laboral o cómo fue, ¿va? ¿Qué acontecimientos fueron los más relevantes? Menciona en la vida pues personal, en este caso de su infancia, que los sucesos que más le han marcado han sido el divorcio de sus padres y eso se cuenta en la intervención familiar como una pequeña crisis que el paciente sufrió y que a lo mejor hay algún conflicto el cual se tiene que hablar y solucionar, evidentemente sin llegar a suponer nada, ¿verdad? Mediante todo lo que nos diga él o las pruebas psicométricas aplicadas. Va, en todas sus áreas funcionales se proyecta que hay un buen balance. En la vida laboral pues se siente estable, aunque quiere obviamente sentirse más realizado. En la vida amorosa no está interesado actualmente en nadie. Vida social considera que es un área donde él es muy cohibido y ahí es donde quiere trabajar también esta parte de poder ser más abierto y en algún punto pues ya poder ser él como que el que va y habla con todos. Menciona que a veces se pone muy nervioso, muy ansioso, sobrepiensa mucho las cosas y eso le hacen ya no actuar, tristemente. Y ya sabemos que en el área familiar es donde se encuentra dicho problema, en donde se está haciendo la intervención. Cambiamos un poquito y nos vamos a la evaluación del estado mental, que es fundamental para ver cómo está nuestro pacientito, cómo llega a consulta. Esto se elabora a las primeras sesiones. En mi criterio siempre trato de hacerlo primera sesión, dándome cuenta de todo, y segunda sesión la completando, para que en algún punto se haga otra nueva evaluación y se comparen las dos. En este caso, en todas las áreas, orientación, lenguaje, nivel de conciencia, todo salió muy bien en su memoria, apariencia, solo ahí sí como que se descuida mucho, pero fuera de ello todo lo demás está muy bien orientado en tiempo, persona y en todos los sentidos y lugar. Va, el lenguaje nomás se le complica con pronunciar algunas palabras, ¿ok? No se ha detectado qué tipo de trastorno del aprendizaje o del lenguaje pueda tener en este momento, ¿va? El siguiente, pues es igual, pensamiento, estado de ánimo, su actividad psicomotora, pues sí se notaba un poquito nervioso, muy ansioso, se movía mucho, pero fuera de ello, todo entra en los parámetros de lo normal.
Nos vamos a la siguiente parte, anexo las pruebas psicométricas que evidentemente le puse al paciente o la apliqué en este caso, fueron bastantitas, porque en primera les voy a explicar para qué fue cada una. Percepción del funcionamiento familiar fue fundamental para ver cómo anda la familia en armonía, en afectividad, en roles, en que si todo está en orden. Salió con una tasa de disfuncionalidad, que es el objetivo a trabajar. Las otras fueron seleccionadas más que nada por el perfil del paciente. En este caso le apliqué la escala de ansiedad de Hamilton con la escala de ansiedad de Beth, ya que venía muy ansioso. Me mencionó patrones o parámetros, e ítems en donde se podría identificar como una posible ansiedad, ¿ok? Entonces, aunque sus objetivos eran otros, recordemos que el profesional de la salud también tiene que hacer un análisis previo de a ver qué más está pasando, aparte de los motivos de consulta del paciente. También apliqué la escala de Rosser, que es más que nada una escala que nos dice la autoestima de la persona en este punto de su vida mediante una serie de preguntas, el cual tiene que contestar. ¿Ok? Y así sucesivamente fueron las que estuve aplicando. Fue muy sencillo. De paso también el inventario de ansiedad de depresión de Beth, esto con el objetivo principal de ver el estado de ánimo que venía muy cabizbajo y pues hasta cierto punto descartar una posible depresión, y pues todo se va a asociar a lo siguiente y les voy a explicar eso en el diagnóstico. Impresión diagnóstica y diagnóstico. En este paso pues llegamos a la siguiente conclusión de todo. El paciente presenta evidentemente una baja autoestima. En este punto no podemos asociarlo que la raíz es ocasionado por todas las vivencias de sus padres. Nos faltan muchas sesiones por recorrer y en este caso muchos temas por hablar. Pero es evidente que parte de su autoestima bajo, pues sí, fue tristemente reforzado por las críticas, comentarios negativos, devaluaciones de sus padres y constantemente hacerle ver que él está en un punto de su vida no relevante o que no está haciendo nada. Lo hacen constantemente sentir más como inferior o incapaz de las cosas. Entonces se descarta como tal una depresión, no entra en el parámetro para poderlo diagnosticar con algún tipo de depresión, pero sí nos cumplió varios cuadrantes o varios ítems del trastorno de ansiedad generalizada. Entonces recordemos, aunque el paciente no haya venido por eso, pues se tuvo que hacer la aplicación por todos los síntomas y signos que me presentó en las primeras sesiones. Bueno, en esta parte explico el por qué. Más que nada cumple con los siguientes: presenta irritabilidad, también tensión muscular, dificultad para concentrarse en algunas ocasiones, se fatiga con mucha facilidad, menciona que hasta dejó de hacer ejercicio o algunas disciplinas porque sentía como que el sofocarse rápidamente. También la persona tiene una ansiedad y una preocupación un poquito intensa o fuerte, se anticipa sucesos catastróficos e inquietud de sensación de nerviosismo o incomodidad la mayor parte del tiempo. ¿Ok? No se asocia a alguna fobia social, ya que sabemos que tenemos que trabajar con que me desarrolle habilidades sociales para que él se pueda, pues, sentir más pleno y más seguro en su entorno social. Entonces es una ansiedad generalizada. Aquí explico el porqué, ¿verdad? De todo lo mencionado, la justificación que es fundamental. Y así sucesivamente explico el porqué de cada prueba psicométrica. Y pues nos pasamos a la parte que yo considero muy relevante de este tipo de propuestas de intervención, que es la técnica de intervención terapéuticas. ¿Qué tipo de técnica voy a estar utilizando? En este caso, en el formato, pues especifiqué todas las estrategias y actividades que yo voy a estar utilizando con el pacientito. Pero en este caso les voy a explicar la técnica que yo manejo, o el enfoque, mejor dicho, por cierto, es la TREC, es terapia racional emotiva conductual. Este enfoque se centra en que mi paciente esté lo más estable posible, ¿ok? En el área de sus emociones. Y, o sea, se podría decir que trabajamos mucho con la psicoeducación y también aparte con el funcionamiento de equilibrio de sus áreas funcionales, válgame la redundancia. Es un enfoque que cubre la mayoría de motivos de consulta, no cubre los trastornos de personalidad, pero fuera de ello todo lo demás sí se puede trabajar de buena manera. Entonces, es el enfoque que yo manejo, es el que voy a utilizar con él. Claramente recordar, no estoy casada con ningún enfoque, yo tengo esta flexibilidad de poder utilizar un poquito a veces de la Gestalt que es necesario, un poquito a veces de la TCC y así sucesivamente. Pues ya sabemos que todo es para darle mayor herramientas y brindarle un mejor servicio al paciente.
En este caso les explico, voy a estar trabajando mucho con él con tablitas conductuales, cositas donde me tenga que graficar su estado emocional para que podamos hacer registros de ir avanzando. Voy a trabajar con el esquema básico que es el A, B y C. ¿Y qué es esto? Primeramente se sabe que en la TREC está estipulado o elaborado que el A o el esquema básico es la situación que yo estoy viviendo, ¿va? El B pues se presenta más como la cuestión de mi pensamiento-creencia. El C, la emoción que siento. Y la última casilla se le denomina más hacia el área si soy funcional o disfuncional. Este tipo de actividades y dinámicas que vamos a manejar con el paciente es de suma importancia para ir cambiando la manera en la que ve al mundo, su percepción, y si cambiamos su percepción, se cambia lo que siente evidentemente y también su conducta se va a regular a más funcional. Voy a poner un ejemplo para que lo podamos entender. El paciente menciona que él cada que llega a un lugar siente que lo ven feo. La situación es, llego a un lugar y me siento, y él me menciona la emoción, incómodo. Pensamiento, todos me ven feo, siento que a todos les caigo mal, en algún punto todos me ven diferente y empieza a sobrepensar. Considero que soy raro e inadecuado, charala, excéntrico en algunos casos. Entonces, en el C tratamos de centrarnos en todas sus emociones. Incomodidad, inseguridad, temor un poquito, pánico, miedo, chalala. Bueno, en la última casilla él se va a aprender a denominar si ese pensamiento lo hace ser un ser funcional. Evidentemente sabemos que él va a reflexionar y va a llegar a la conclusión de soy disfuncional. Y mi disfuncionalidad viene de los pensamientos que sobrepienso, de una situación que es el A. Entonces este cuadrito, aunque parece muy sencillo, ayuda mucho al paciente literalmente. Yo lo manejo con palabras, con muy pocos tecnicismos para que me puedan entender los pacientes y los que vean este video nos hace caer en el 20, como de, oye, la estoy regando, ¿por qué estoy pensando esto? ¿Por qué siento esto? Cuestionarnos es la clave de todo. Entonces vamos a trabajar con eso, también con tablitas emocionales, para que él pueda hacer sus registros y pueda aprender todo este combo de emociones que es válido sentir. Solamente hay que aprender a gestionarlo, es lo que nos queda. El ser humano tiene esta bonita capacidad de sentir un sinfín de cosas preciosas, pero a veces no sabemos cómo, ¿va? Y pues también en algún punto vamos a hacer un análisis de creencias y de distorsiones cognitivas, o como la maneja Albert Ellis en el enfoque que yo practico mucho con mis pacientes, pues se le maneja más como pensamientos irracionales o ideas irracionales. Entonces eso es importantísimo con el paciente y es lo que yo voy a estar haciendo en esta propuesta de intervención. Primeramente para poder ayudar al paciente de una manera eficaz y así poder ir viendo resultados. El cronograma tampoco nos podría faltar, más no lo anexé en la presentación. Se sabe que al paciente, a mi consideración, no es bueno adelantarle, oye, nos vamos a ver 30 sesiones, porque si ya estamos en la sesión 30 y aún no se han logrado los objetivos y avances esperados, a veces el pacientito se empieza a desesperar y en algunas ocasiones también siente que no le está echando las suficientes ganas, se empieza a desmotivar y chalala. Siempre es darles como un promedio, un aproximado, y yo tengo un aproximado a 25 a 30 sesiones esperadas, ya todas pronosticadas para los miércoles de cada mes, y entonces de cada semana, perdón, y evidentemente también de cada mes, y así sucesivamente. Esperemos que el paciente ponga todo de su parte y recordando que lo estamos haciendo con dos objetivos personales: trabajar su autoestima, trabajar su autoconcepto, que me aprenda a poner límites, que aprenda a autorrespetarse, que genere autocompasión en él porque es fundamental. Se me castiga mucho, se me exige mucho, tristemente, va, que genere más empatía por él porque es muy empático con todos, los prioriza a todos pero no se prioriza a él. Y también pues al final del día genera autocuidado y un sinfín de elementos, autoaceptación, se me va. Eso englobado a un solo punto. Punto 2, que tenga una armonía y un equilibrio con las relaciones de cada uno de los miembros de su familia. Primeramente para él es relevante mamá y papá. Traté de hacerlo lo más resumido posible, más sin embargo era mucha información. Entonces, en este caso, pues me despido y espero que si tienen alguna duda de mi propuesta de intervención me lo puedan hacer saber aquí en los comentarios. Okidoki.